Yo creo que estamos viviendo un proceso muy interesante de cambio que se aprecia de manera quizás tenue todavía, pero firme, en la transición de un Estado que optó en su momento por un modelo asistencial en términos generales, hacia un Estado que a mí me gusta denominar Estado constitucional de derechos. No es un Estado de derechos simplemente, sino es un Estado que se centra en esta visión de derechos. Yo creo que estas tres convenciones, la de preparar, la Senado 4, la de los niños, y esta reciente de las personas con discapacidad, van colocando un marco teórico de la mayor relevancia para entender cuál debe ser la relación del Estado con las y los ciudadanos. Y el cambio fundamental que yo noto en estas convenciones es un cambio que significa dejar de ver en las y los ciudadanos objetos de la política pública, del derecho, de la atención, para empezar a construir más bien sujetos en una interrelación en la que de lo que se trata es de potenciar las capacidades de las personas para su propio desarrollo. Cuando hablamos de protección de las mujeres, de los niños, de las poblaciones callejeras, nos corremos el riesgo de asumir una visión asistencial, porque esa protección se realiza desde la óptica de quien la propone. En cambio, cuando hablamos de proteger los derechos de las personas, hablamos de una cosa totalmente diferente, porque el planteamiento es, independientemente de lo que yo crea que es bueno para las mujeres, para los niños, para las poblaciones callejeras, a donde me tengo que atener es al respeto irrestricto de sus derechos. Porque, digamos, el primer acento que coloca es en la necesidad de evitar cualquier planteamiento de tipo asistencialista, cualquier planteamiento que hable de vulnerabilidad intrínseca, ¿no? Cualquier planteamiento que se centre en la condición de las personas. En mi opinión, la diferencia entre la condición y la situación plantea todo un eje de trabajo que señala claramente que la condición de las personas es intocable. Uno no puede ni debe meterse con la condición de las personas. Esa condición atiende a distintos factores, pero en todo caso es intocable. En cambio, la situación de las personas sí implica una obligación directa del Estado para modificarla a favor de reducir las posibilidades de riesgo, las posibilidades de discriminación, las posibilidades de vulnerabilidad. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, este ha sido un tema sensible y ha sido un tema que fue colocado en el diagnóstico que, como ustedes saben, se realizó también con ayuda de ustedes y con otras organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de la academia y con el trabajo conjunto con el gobierno de la ciudad. En ese diagnóstico la comisión tuvo la Secretaría Técnica y trabajó intensamente para que el diagnóstico se transformara en un programa que ahora ha sido ya presentado recientemente y que coloca las líneas generales de trabajo, ¿no?, que fueron planteadas en consenso con todos estos sectores. En ambos casos se trata de hacer una planeación que oriente la política pública, digamos, en el sentido de la atención necesaria para poblaciones callejeras. Eso significa pues que el enfoque de integralidad tiene que tomar en cuenta los cruces que se dan en la construcción de identidades particulares, ¿no? Otra idea importante de esta visión de integralidad es que la sola condición plantea variantes importantes si atendemos también, por ejemplo, al fenómeno territorial, ¿no? Porque no es lo mismo la situación que pueda darse, digamos, en el centro de la ciudad a la que pueda darse en algunas de las delegaciones de la periferia o en alguna otra delegación de las que tienen, digamos, otro tipo de actividad, como Miguel Hidalgo o como
Benito Juárez, ¿no? Este tema territorial es también fundamental para poder, para que estas políticas no sean políticas, digamos, abstractas, ¿no? Sino que tengan en consideración la expresión concreta de los fenómenos en cada uno de los lugares en los que se dan. Está el tema del derecho a una vivienda adecuada de las poblaciones callejeras, el derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las poblaciones callejeras, el derecho a la salud de las poblaciones callejeras, el derecho a una vida libre de violencia, me parece fundamental destacar, el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal. Con el Caracol ya habíamos tenido en años anteriores, como ustedes saben, yo estuve antes como tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y una parte de las problemáticas que nos tocó atender estaban relacionadas con todos los problemas de violencia que se viven, con una policía que no entiende, no acaba de entender de qué se trata el tema que nos ocupa acá, y que ha adoptado una visión altamente represiva. Por eso es que este tema del derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal me parece fundamental. El derecho al acceso a la justicia también, ¿no? Porque igual que todos nosotros, existe la necesidad de que se garantice el acceso al debido proceso y a la justicia a todos los miembros de estas poblaciones callejeras. Dentro de las estrategias del programa se plantean las siguientes: promover reformas legislativas en favor de los derechos de las poblaciones callejeras, generar información estadística confiable, precisa y sistemática, así como los indicadores acordes a los estándares internacionales que permitan conocer la situación de las poblaciones callejeras, crear programas integrales dirigidos a las poblaciones callejeras que sean diseñados e implementados a partir de un enfoque de derechos humanos a fin de evitar la estigmatización, la criminalización y la discriminación. Erradicar prácticas de desalojo de las poblaciones callejeras, incrementar el acceso a servicios de salud bajo el principio de igualdad y no discriminación, con especial énfasis al reconocimiento del uso de sustancias como una enfermedad que demanda tratamiento profesional. Implementar programas focalizados para identificar y atender las principales enfermedades y causas de muerte de las poblaciones callejeras, generar información con relación a los tipos y niveles de violencia ejercidos contra y entre las poblaciones callejeras, eliminar las prácticas diseñadas con un enfoque tutelar que violenten el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales de las poblaciones callejeras. La existencia de un niño, de una niña, de adolescentes viviendo en la calle es un conjunto de violaciones a sus derechos, por dos razones fundamentales. Una es porque vivir o trabajar en la calle supone la acumulación de derechos que no fueron garantizados por el Estado desde su entorno familiar, comunitario y social. Las políticas de protección, entre comillas, muchas veces, lejos de restituir sus derechos, los vulneran, los arraigan a la calle y les pueden provocar hasta la muerte. Han salido políticas públicas muy importantes, muy poderosas en este país, que bueno, aunque sean del mismo partido político los que arriban, desconocen todo el trabajo que hicieron los otros y entonces vuelven a las mismas pretensiones autoritarias y asistencialistas que no hemos logrado despejar ni de América Latina ni del país, en donde hay unos débiles mecanismos de defensa de los derechos de estas poblaciones. La crisis de seguridad humana coloca siempre a las poblaciones callejeras como delincuentes potenciales. La ley de cultura cívica, que es algo que no hemos logrado, por ejemplo, en la Ciudad de México revertir, y que es una agenda de derechos humanos que estoy seguro que Luis conoce y está sensible a ello, es una agenda que coloca por igual a cualquier tipo de persona. Solamente por el hecho de ser callejero te hace ser sospechoso de un delito que no has cometido. Estos dos grandes riesgos de políticas, unas muy conservadoras, otras muy populistas, y la pérdida de espacios democráticos que, por un lado, por ejemplo, se expresan en políticas de limpieza social. Aquí lo que importa es que muchos siguen estando convencidos que es a través de limpiar las calles, de llevarse los niños por la fuerza,
como un acto de autoridad de forma sistemática, focalizada a poblaciones excluidas, buscando un efecto inmediato, atentando contra los derechos de estas personas y sobre todo buscando cubrir la impunidad de los abusos que ocurren en estos procesos